Entonces, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son las sucesivas respuestas del Estado, del régimen político o del gobierno de turno frente a situaciones socialmente problemáticas. Esta definición deja en claro que en todos los idiomas con ascendencia latina, francés, alemán, italiano, portugués y el castellano se diferencian tres significados de la palabra política. La primera, la política concebida como el ámbito de gobierno y de la sociedad humana. La segunda, la política entendida como la actividad de organización y lucha por el control del poder. Y la tercera, la política pensada como propósito y acción de un gobierno, expresada en políticas públicas y programas gubernamentales. Entonces, las políticas públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del pacto entre Estado y sociedad, un nuevo papel del Estado en el sentido de hacerlo más ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido de participación entre estos dos actores, pero el objetivo final de beneficio a la sociedad es, como lo veremos más adelante, un punto que muchas veces queda olvidado. De aquí el fracaso de muchas políticas públicas. Se deduce que tanto la política como las políticas públicas tienen relación muy directa con el poder social. Sin embargo, mientras que la política es un concepto amplio que tiene que ver con el poder general, las políticas públicas forman parte de toda una batería de soluciones específicas, concretas y determinadas, destinadas al manejo de ciertos asuntos públicos que se catalogan como situaciones socialmente problemáticas. En los objetivos de las políticas públicas hay un gran conjunto de políticas públicas que en ciertos momentos se vuelven objeto de incidencia de las organizaciones, dado que se constituyen en potencias aliadas o declaradas amenaza al cumplimiento de sus respectivas agendas. Con esto nos referimos a los intereses que predominan en cada grupo, los cuales lógicamente no quieren verse afectados. La participación ciudadana en distintos momentos es una de las maneras de contar con políticas públicas socialmente relevantes. Más adelante haremos nuevamente mención sobre esto a fin que quede más explicado este punto. La construcción de alianzas con organizaciones de los sectores público y privado, es decir, que en una política pública deben intervenir estos dos actores, a fin de que cada uno manifieste su postura y en momento dado puedan aportar a la propuesta. Recordemos que cuando se implemente la política todos serán afectados de manera positiva o negativa. Ventajas y desventajas de las políticas públicas. Hasta aquí se podría pensar que todo lo referente a las políticas públicas son ventajas. Sin embargo, queremos establecer una comparación entre los aspectos positivos y negativos que vienen a la par con los términos. De esta forma, tomarlos en cuenta para ir concretando la idea que cada lector se vaya generando. Existen múltiples instrumentos posibles para atender el bienestar de las personas, la familia, el trabajo y la comunidad. Además, las organizaciones sociales y, por supuesto, las políticas públicas, siendo estas últimas un medio, como ya hemos comentado, para el gobierno que interactúe. Para la interacción con otros actores y también buscar las soluciones a las necesidades existentes, inclusive también para planear a largo plazo. Una ventaja, entonces, las políticas públicas tienen la potencialidad de resolver problemas concretos, de promover integración social, es decir, permitir que la gente viaje en el mismo avión. Este último término hace referencia también a la búsqueda de la equidad, ya que si bien es cierto que una propuesta de política puede beneficiar a unos y perjudicar a otros, se debe tener en mente a la mayoría, que es quien decide en una democracia, sin menospreciar, claro está, a las minorías. Una desventaja: en la realidad de los países, las políticas públicas no son siempre tan públicas, ni son siempre responde a las necesidades de las personas a quienes están dispuestas y supuestamente dirigidas. El párrafo anterior hace una referencia a la realidad que podemos ocultar. Esta suele suceder que hacen diseños en el escritorio y al momento de implementar surgen diferencias. Como también, cierto es, desde el diseño se tienen errores que se van a transmitir en la política final. Actores que intervienen en una política pública. Hemos venido haciendo mención de las importancias que tiene cada uno de los actores participantes de una política pública. Para mostrarlo, a continuación pues vamos a mostrar de una mejor manera mediante una gráfica que muestra las partes integrantes. Entonces, primero que todo vamos a tener estados y gobiernos, segundo, mercado de empresas y tercero, la sociedad civil. Estos tres me van a conformar lo que es el triángulo de actores de la situación civil. Se trata de promover en suma que las políticas públicas logren efectivamente agregar intereses y agendas de los distintos sectores de la sociedad. La anterior figura muestra cómo debería ser un equilibrio
para poder impulsar políticas públicas que beneficien a todos los actores y participantes, sobre todo que sean reflejadas en la sociedad, que al fin tengan cuentas y son las que van a tener el impacto final. Los 9 pasos para el análisis de políticas públicas. Anteriormente ya habíamos hecho un estudio previo al análisis de políticas públicas. Ahora pretendemos dar una metodología, si bien más extensa, pero al mismo tiempo más fácil de entender y de desarrollar. Este procedimiento se basa en simples pasos, los cuales van llevando poco a poco al lector en el análisis de cualquier política pública. Paso número 1, definición del problema. Paso número 2, donde obtenemos como tal la información en conjunto. Paso número 3, la construcción de alternativas. Aquí pues una vez hemos definido de manera clara y correcta nuestro problema, a continuación daremos paso a las alternativas, opciones de política o cursos de acción, las diferentes estrategias de intervención para solucionar o mitigar el problema. Paso número 4, selección de criterios. Paso número 5, criterios evaluativos y la eficiencia. Aquí maximizamos el bienestar de las personas, tal como la interpretan los propios ciudadanos. Este es el enfoque de análisis de costo-efectividad y de costo-beneficio, donde abarca la equidad, igualdad y justicia. Paso número 6, proyección de los resultados. Paso número 7, confrontación de costos y beneficios. Paso número 8, decida. Paso número 9, cuente su historia. Aquí debe usted ser capaz de explicar su historia cualquiera en términos lo suficientemente sencillos y realistas como para que ese cualquiera sea capaz de seguir adelante con la tarea de la educación pública y democrática.